Imagina que llevas años casado, confiando en tu pareja, hasta que algo no cuadra, salidas tardías, mensajes extraños, y esa sensación de que te están ocultando algo. Un día decides investigar y descubres una verdad que jamás esperabas. Lo que pasó después no solo me cambió a mí, sino a todos los involucrados. ¿Quieres saber cómo enfrenté la traición, las mentiras y los giros más locos? Quédate hasta el final. Te prometo que no podrás dejar de mirar. Nunca piensas que te va a pasar a ti. Las infidelidades, las traiciones, siempre son historias de otros. Hasta que, de repente, es tu historia. Aquella tarde estaba en mi coche, aparcado frente a la oficina de mi mujer, en el centro de Valladolid. Laura había estado trabajando hasta tarde con demasiada frecuencia últimamente. Al principio, no me preocupé demasiado. Siempre había sido ambiciosa, entregada a su trabajo. Pero algo había cambiado. Su actitud era distante, distraída, como si estuviera en otro lugar. Había decidido sorprenderla esa noche. Reservé una mesa en un restaurante que nos encantaba, la Casona del Río. Un lugar donde habíamos cenado muchas veces antes de que la rutina se apoderara de nuestras vidas. Pero, para ser sincero, esta cena no era solo una sorpresa romántica. Tenía otro motivo. Una semana antes, escuché una conversación entre Laura y su mejor amiga, Sofía. No estaba espiando, pero sus palabras me golpearon como un ladrillo. Es que con Adrián es distinto, dijo Laura, con un tono que no le conocía. Me hace sentir especial, como si volviera a tener 20 años. Adrián. El nombre quedó grabado en mi mente. ¿Quién demonios era Adrián? No le dije nada. No al principio. En lugar de eso, investigué. Descubrí que Adrián era un nuevo compañero de su oficina. Joven, encantador, de esos tipos que siempre parecen tener las palabras perfectas. Un amigo mío, que conoce bien a la gente de esa empresa, me contó más de lo que quería saber. Adrián era conocido por ser un rompecorazones, alguien que sabía exactamente cómo seducir. Esa noche, mientras esperaba en el coche, me prometí una cosa: obtendría respuestas. Laura salió del edificio, con esa sonrisa brillante que había empezado a reservar para otros, no para mí. Parecía sorprendida de verme. Álvaro, ¿qué haces aquí?, preguntó, con una sonrisa nerviosa. Quería sorprenderte, respondí, sonriendo con calma. Sus ojos se estrecharon un poco. ¿Una sorpresa? Sí. Reservé una mesa en la casona. Hoy es solo para nosotros. Titubeó un instante, pero asintió. Me parece una buena idea. Fuimos al restaurante, y durante todo el camino ella estaba inquieta. Miraba su teléfono cada pocos minutos, respondiendo mensajes con una rapidez que no le conocía. Intenté ignorarlo, pero mi paciencia estaba al límite. Estábamos en medio del primer plato cuando sucedió. Laura, qué sorpresa encontrarte aquí. Una voz masculina interrumpió la tranquilidad del restaurante. Levanté la vista y ahí estaba. Adrián. Laura se quedó helada, como si hubiera visto un fantasma. Yo, en cambio, me llené de una furia que apenas podía controlar. Adrián, ¿verdad?, dije, con una calma peligrosa en mi tono. Él sonrió, con una confianza que solo hizo que quisiera golpearle. ¿Sí, nos conocemos? No, pero sé quién eres, respondí. Y me gustaría saber por qué estás aquí. No parece una coincidencia. Adrián intentó balbucear algo sobre pasar por casualidad, pero no le dejé continuar. Qué curioso, dije, señalando con la cabeza hacia nuestra mesa. No puedes haber visto a Laura desde la puerta, porque está de espaldas. ¿Me quieres decir que has venido aquí siguiendo a mi mujer? El rostro de Adrián se tensó, pero trató de sonreír. Creo que hay un malentendido. Sí, el malentendido es que piensas que voy a tolerar tus tonterías. Laura trató de intervenir. Álvaro, por favor, no hagas esto aquí. ¿Hacer qué?, le respondí, levantándome lentamente. ¿Pedir explicaciones? Porque alguien tiene que hacerlo. La tensión en el restaurante era palpable. Todo el mundo nos miraba, pero no me importaba. Adrián dio un paso atrás, pero no lo suficiente. Tomé mi plato de pasta,
aún caliente, y sin pensarlo 2 veces, lo lancé directamente a su cara. El restaurante quedó en silencio absoluto mientras Adrián retrocedía, tambaleándose, cubierto de salsa. Laura gritó mi nombre, pero no me detuve. Dejé algunos billetes en la mesa y miré a mi esposa. Hablaremos en casa, le dije antes de marcharme. Sabía que había cruzado una línea, pero en ese momento, no me importó. Caminé por las calles de Valladolid, mi mente en llamas y mis pasos pesados. Sentía una mezcla de furia, humillación y una especie de alivio oscuro. Por primera vez en semanas, algo había salido a la luz, aunque fuera de la peor manera posible. Cuando llegué a casa, estaba agotado pero todavía temblando de rabia. Me serví un whisky y me dejé caer en el sofá. La escena del restaurante no paraba de repetirse en mi cabeza. La mirada de Laura, el descaro de Adrián, y mi explosión que había convertido todo en un espectáculo público. Un rato después, oí la puerta principal abrirse. Laura entró, cerrando la puerta con cuidado, como si temiera provocarme. Pero su rostro estaba lleno de rabia contenida. «¿Estás loco, Álvaro?», exclamó, dejando su bolso sobre la mesa del recibidor. Levanté la mirada lentamente, sin levantarme del sofá. «Yo estoy loco, ¿y tú? ¿Qué me dices de tus mentiras y de tus jueguecitos con ese imbécil?» «No son jueguecitos», replicó, su voz subiendo un tono. «Lo que hiciste hoy fue humillante. ¿Sabes lo que la gente estaba pensando? ¿Cómo voy a mirarlos a la cara mañana en la oficina?» «¿Eso es lo que te preocupa?», pregunté, poniéndome de pie. «Tu reputación, ¿qué hay de nuestra relación, Laura? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido juntos?» «No lo entiendes», murmuró, bajando la vista. «Entonces haz que lo entienda», le respondí, cruzándome de brazos. «Dime, Laura, ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Qué es lo que realmente pasa entre tú y Adrián?» Ella negó con la cabeza, como si quisiera alejar la conversación. «No es lo que piensas. Solo, es complicado». Me acerqué un paso más. «¿Complicado? ¿Eso es lo que dices cuando te han pillado?» «Laura, he sido paciente, pero esta vez necesito respuestas. Dame tu teléfono». Su expresión cambió en un instante. Sus ojos se agrandaron, y una sombra de pánico cruzó su rostro. «¿Mi teléfono? ¿Por qué?» «Porque si no tienes nada que esconder, no debería haber problema», le respondí, extendiendo la mano. «No voy a hacer esto», Álvaro dijo, cruzando los brazos con firmeza. Fue todo lo que necesité. Su negativa me dijo más de lo que cualquier mensaje podría haber revelado. «Lo sabía», dije en voz baja, una mezcla de rabia y desilusión. «Eres incapaz de ser honesta, incluso ahora». «No es así», gritó, con lágrimas llenando sus ojos. «Álvaro, por favor, no hagas esto más grande de lo que es». «¿Más grande de lo que es?», me burlé. «Laura, lo que has hecho no tiene justificación. Y ya no creo ni una palabra que salga de tu boca». Ella se quedó quieta, sus lágrimas cayendo en silencio. Después de unos segundos, me giré y agarré mis llaves. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz temblorosa. «Fuera». «No puedo estar aquí ahora mismo», respondí antes de salir y cerrar la puerta detrás de mí. Al día siguiente, todavía tratando de recomponerme, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto a números que no conozco, pero algo me empujó a responder. «Sí». «¿Álvaro?» «Soy Marta, la esposa de Adrián». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres?», pregunté finalmente, mi tono cauteloso. «Sé lo que está pasando entre mi marido y tu esposa», dijo, su voz fría y directa. «Y creo que deberíamos hablar». «¿Por qué ahora?». «Porque no eres el primero», Álvaro respondió, con una amargura evidente. «Adrián tiene un historial. Le encanta coquetear con mujeres casadas, hacer que se sientan especiales, y luego dejar un desastre detrás. Lo ha hecho antes, y lo hará de nuevo». Sus palabras fueron como un puñal. Aunque no excusaban a Laura, añadían una nueva dimensión a todo lo que estaba ocurriendo. «Pensé que debería saberlo», añadió Marta antes de colgar. Me quedé allí, mirando el teléfono, mi mente girando. La traición de Laura seguía siendo suya, pero ahora entendía que había caído en la trampa de alguien que jugaba este juego como un experto.
Sabía que no podía ignorar lo que había aprendido. Tenía que hacer algo. La llamada de Marta seguía dando vueltas en mi cabeza. Adrián no era solo un compañero coqueto, era un manipulador profesional. Pero aunque eso explicaba parte de la situación, no excusaba a Laura. Ella había tomado sus decisiones, y ahora estábamos aquí, en este caos. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba en la sala, sentada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Al verme, se levantó lentamente, como si no supiera qué esperar. Álvaro, por favor, escúchame, comenzó. Estoy escuchando, le respondí, cruzando los brazos. Dime, Laura, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento decidiste que nuestra relación no era suficiente? Ella pareció tambalearse por la pregunta. No fue así, dijo en un susurro. No planeé nada de esto. Simplemente pasó. Simplemente pasó, repetí, mi voz cargada de incredulidad. No, Laura. Las cosas no simplemente pasan. Tomas decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Ahora estamos viviendo esas consecuencias. Ella bajó la cabeza, pero continué. Hablé con Marta, ¿sabes?, dije, observando su reacción. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Marta, la esposa de Adrián? Así es, confirmé. Me contó sobre su historial. Parece que no eres la primera mujer casada que este tipo persigue. Pero eso no cambia lo que hiciste. No te persiguió, Laura. Tú lo permitiste. No es tan simple, exclamó, sus lágrimas volviendo a fluir. Estaba sola, Álvaro. Tú estabas tan distante, tan ocupado con el trabajo. Me sentía invisible. Su respuesta me golpeó, pero no como esperaba. No era tanto lo que decía, sino como lo decía, como si estuviera justificándose, intentando suavizar lo que era imperdonable. Entonces, ¿era mi culpa?, pregunté, mi tono más frío que nunca. No, respondió rápidamente, sacudiendo la cabeza. No es lo que quiero decir. Solo, me perdí, Álvaro. No supe manejarlo. Respiré profundamente, tratando de contener mi enojo. ¿Y crees que yo sí sé manejar esto? ¿Crees que, después de todo lo que ha pasado, simplemente puedo fingir que no pasó nada? No, murmuró. Pero quiero arreglarlo. Quiero intentarlo. Laura, dije, con firmeza, no hay nada que arreglar. Lo rompiste, y no hay vuelta atrás. Ella me miró con una mezcla de tristeza y desesperación, pero no dije más. Al día siguiente, tomé una decisión. Fui a ver a un abogado. Estaba claro que esta situación no podía continuar, y no iba a seguir atrapado en un matrimonio construido sobre mentiras. Cuando le dije a Laura que quería el divorcio, su reacción fue explosiva. No puedes hacer esto, Álvaro, gritó. ¿De verdad vas a tirar todo lo que hemos construido juntos por un error? ¿Un error?, pregunté, incrédulo. Esto no es un error, Laura. Un error es tropezarte con un escalón, no enviar mensajes a escondidas, no reunirte después del trabajo con un hombre que sabes que no tiene buenas intenciones. Esto fue una elección. Era un momento de debilidad, gritó, las lágrimas deslizándose por su rostro. Y ahora, vivimos con las consecuencias de ese momento, respondí con calma. Ella lloró, suplicó, incluso intentó culparme por ser demasiado distante, pero ya no importaba. Mi decisión estaba tomada. Esa noche, recibí un correo de Marta. Adjunto al mensaje había capturas de pantalla de las conversaciones entre Adrián y Laura. Mensajes cargados de insinuaciones, planes para verse a solas, cosas que confirmaban lo que ya sabía. Por un momento, dudé en abrirlos, pero finalmente lo hice. Lo que leí solo reforzó mi decisión. Adrián no era solo un seductor, era un experto en manipulación. Pero lo más difícil de aceptar fue que Laura había participado activamente. Imprimí las capturas y las dejé sobre la mesa de la cocina para que las encontrara al día siguiente. Cuando bajó por la mañana y vio los papeles, se quedó paralizada. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es la verdad, respondí desde la entrada de la cocina. La verdad que has tratado de ocultar durante semanas, quizá meses. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, claramente conmocionada.
Marta me lo envió, dije. Y no intentes negarlo. Todo está ahí. Laura se hundió en la silla, con las manos temblando mientras sostenía las hojas. Álvaro, lo siento tanto. Ya no importa, respondí. No hay disculpa que pueda cambiar lo que pasó. La dejé ahí, sola con las pruebas de su traición. Esa semana, Laura comenzó a empacar sus cosas. La casa, que una vez estuvo llena de vida, ahora parecía vacía y fría. Una noche, mientras cargaba una caja en su coche, me miró desde la acera. ¿Me odias?, preguntó, su voz apenas audible. Suspiré, mirando al suelo por un momento antes de responder. No, Laura. No te odio. Pero tampoco puedo perdonarte. Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, y se subió al coche. Vi cómo se alejaba, y con ella, una parte de mi vida que ya no existía. La casa estaba en silencio, pero esta vez, el silencio era un alivio. La casa vacía se sentía extrañamente tranquila. Había un silencio que al principio era sofocante, pero con el tiempo se volvió reconfortante. Era como si el espacio necesitara respirar tanto como yo. Pasé los primeros días reorganizando cosas. Quité las fotos de Laura y las guardé en una caja, junto con los recuerdos que ahora eran demasiado dolorosos de mirar. También decidí pintar las paredes, cambiar los muebles de lugar, cualquier cosa que hiciera que el lugar se sintiera diferente, más mío. Una noche, mientras estaba en el sofá con una cerveza en la mano, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. Marta, ¿cómo te estás sintiendo? Yo, sobreviviendo, ¿y tú? Marta, igual. Firmé los papeles hoy. Fue más difícil de lo que pensé, pero también sentí alivio. No esperaba que nuestras vidas se cruzaran de esta manera, pero Marta y yo habíamos encontrado consuelo el uno en el otro. No en un sentido romántico, sino como dos personas que entendían el dolor y la confusión de ser traicionados. Decidí que necesitaba algo más que reorganizar la casa para seguir adelante. Un amigo me sugirió adoptar un perro, y aunque al principio dudé, terminé visitando un refugio local. Allí conocí a Max, un pastor mestizo con demasiada energía y una mirada que decía, llévame contigo. Max llenó la casa con una energía que no sabía que necesitaba. Sus ladridos rompían el silencio, y sus patas sonando contra el suelo me recordaban que no estaba completamente solo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un poco de color. Un día, mientras paseaba a Max por el parque, recibí un mensaje de Marta. Marta, ¿te apetece tomar un café esta semana? Creo que ambos podríamos usar una conversación que no incluya a ellos dos. Sonreí al leerlo. Era cierto. Estábamos demasiado atrapados en los fantasmas de Adrián y Laura. Yo, claro, ¿cuándo? Marta, el sábado en el café junto al río. Nos encontramos ese sábado. Marta llegó antes que yo, con un vestido azul que combinaba con el cielo despejado de la tarde. Me saludó con una sonrisa que parecía un poco más sincera de lo que había visto en semanas. Gracias por venir, dijo, mientras yo me sentaba frente a ella. Gracias por invitarme, respondí. La conversación fue fluida, incluso agradable. Hablamos de nuestras vidas antes del caos, de nuestros planes ahora que todo había cambiado. No había drama, ni rencor, solo dos personas tratando de encontrar algo de normalidad. ¿Sabes?, dijo Marta mientras terminaba su café. Pensé que esto me rompería, pero creo que me ha hecho más fuerte. Creo que puedo decir lo mismo, respondí. Aunque todavía hay días en los que todo se siente demasiado. Es normal, dijo con un tono comprensivo. Pero llegará un momento en el que te darás cuenta de que todo eso quedó atrás. Y ese momento será increíble. Unas semanas después, mientras estaba en el parque con Max, vi a Laura. Estaba sentada en un banco, mirando hacia el lago con una expresión que no podía descifrar. Al principio, dudé en acercarme, pero Max, como si no entendiera la complejidad de la situación, corrió hacia ella. Hola, Álvaro, dijo ella cuando me acerqué. Su voz era suave, casi temerosa. Hola, Laura, respondí, manteniendo mi tono neutral. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, ella rompió el silencio. Quería decirte algo, comenzó, sin mirarme a los ojos.
Adelante, dije, cruzándome de brazos. Lo siento, dijo, su voz temblando. Sé que no cambia nada, pero lo siento de verdad. Asentí lentamente, tratando de procesar sus palabras. Gracias por decirlo, respondí finalmente. No espero que me perdones, continuó. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que siempre lamentaré lo que hice. No supe qué decir. Había pasado tanto tiempo alimentando mi enojo que ahora, frente a su arrepentimiento, me sentía vacío. Espero que encuentres paz, Laura, dije finalmente. Ella sonrió tristemente, asintió, y se alejó. Esa noche, mientras Max dormía a mis pies, recibí un mensaje de Marta. Marta, ¿cómo estás? Yo, vi a Laura hoy. Se disculpó. Fue raro, pero creo que finalmente puedo cerrar ese capítulo. Marta, me alegra oír eso. Ahora es momento de escribir un nuevo capítulo, ¿no crees? Sonreí mientras leía su respuesta. Marta tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo para mirar hacia adelante. Después de ese encuentro con Laura, algo en mí cambió. Era como si el peso de la rabia y el resentimiento que había llevado durante meses se hubiera disuelto. Su disculpa no borraba lo que había pasado, pero me dio algo que no sabía que necesitaba, un cierre. La vida en casa con Max seguía siendo mi refugio. Empecé a encontrar alegría en las pequeñas cosas, las caminatas por el parque, las noches tranquilas con una película, y el hecho de que la casa ahora era solo mía. No tenía que compartirla con los recuerdos de un matrimonio roto. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles, encontré las fotos de mi boda con Laura. Las sostuve por un momento, considerando si debía guardarlas o tirarlas. Finalmente, decidí meterlas en una caja junto con otros recuerdos de nuestra vida juntos. No las quería destruir, pero tampoco necesitaba verlas todos los días. Esa noche, recibí un mensaje de Marta. Marta, ¿qué te parece un plan diferente este fin de semana? He encontrado algo interesante. Yo, depende, ¿qué tan interesante? Marta, una feria gastronómica en la Plaza Mayor. Comida, música, y vino, ¿te animas? No podía decir que no. Marta tenía esa energía que hacía que incluso algo tan sencillo como una feria pareciera una gran aventura. El sábado por la tarde, nos encontramos en el centro de Valladolid. La feria estaba llena de vida, puestos de comida que desprendían deliciosos aromas, músicos callejeros tocando flamenco, y gente riendo y disfrutando del ambiente. ¿Por dónde empezamos?, pregunté mientras ella me ofrecía una copa de vino que acababa de comprar. Por los postres, obviamente, respondió con una sonrisa. Pasamos horas probando de todo, desde tapas hasta dulces típicos, riendo mientras intentábamos adivinar los ingredientes de cada plato. Fue la primera vez en meses que no pensé ni en Laura ni en Adrián. Gracias por esto, Marta, le dije mientras caminábamos hacia un rincón tranquilo de la plaza. ¿Por qué me agradeces?, preguntó, levantando una ceja. Por recordarme que todavía hay cosas buenas en la vida, respondí sinceramente. Ella sonrió, un gesto cálido que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Unos días después, mientras paseaba a Max, recibí un mensaje de Laura. Laura, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿podríamos hablar una última vez? Suspiré. No estaba seguro de si quería abrir esa puerta de nuevo, pero algo me decía que debía escucharla. Nos encontramos en un café cercano. Laura llegó antes que yo, con una taza de té entre las manos y una expresión seria en su rostro. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. ¿Qué querías decirme?, pregunté directamente. Ella respiró hondo antes de hablar. Solo quería darte las gracias. Por los años que pasamos juntos, por lo que me enseñaste, y por ser más paciente de lo que merecía. Asentí, sin saber exactamente qué responder. No espero que me perdones, continuó. Pero necesitaba cerrar esto de la manera correcta. Sus palabras eran sinceras, pero no sentí el peso que esperaba. En cambio, lo único que sentí fue un extraño alivio. Espero que encuentres lo que estás buscando, Laura, dije finalmente. Ella sonrió débilmente, y con eso, nos despedimos. Al llegar a casa esa noche, encendí una vela en la mesa del salón, algo que rara vez hacía. Miré alrededor de la habitación,
notando cómo los cambios en el espacio reflejaban los cambios dentro de mí. La casa ya no era un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Era un hogar, mi hogar. Marta y yo seguimos en contacto, compartiendo pequeños momentos que hacían que el presente se sintiera más brillante. Una noche, mientras paseábamos a Max juntos, me miró con una sonrisa tranquila y dijo: ¿Sabes, Álvaro? Creo que estamos aprendiendo a empezar de nuevo. Y eso no es fácil. Es cierto, respondí. Pero creo que esta vez estamos haciendo las cosas bien. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Las semanas que siguieron fueron diferentes. No sentía más el peso del pasado. Con Laura fuera de mi vida y Marta trayendo algo fresco y auténtico a mi día a día, finalmente comencé a sentirme en paz. No estaba buscando amor, ni algo serio, solo disfrutaba la compañía de alguien que entendía mis heridas sin que tuviera que explicarlas. Un día, mientras paseábamos por el parque con Max, Marta me miró con una expresión curiosa. Álvaro, ¿te imaginas cómo estaríamos si nunca hubiéramos pasado por todo esto?, preguntó. Reflexioné por un momento antes de responder. Probablemente seguiríamos en relaciones que no nos hacían felices. Quizá todo esto pasó por una razón. Ella asintió. A veces el dolor te lleva a lugares mejores. Aunque en el momento no lo entiendas. Max ladró, rompiendo el momento, y ambos reímos. Era esa simplicidad, esa facilidad para compartir silencios y risas, lo que hacía que Marta fuera especial. Una tarde, recibí un correo inesperado. Era de Marta, pero no Marta, mi amiga. Era Marta, la esposa de Adrián. Marta, esposa de Adrián, solo quería que supieras que Adrián se ha mudado. Parece que perdió su trabajo después de que varias personas en la oficina hablaran sobre su comportamiento. Ahora está fuera de la ciudad. Quizá esto sea el fin de su juego. Leí el correo varias veces, tratando de procesar la información. No me sentí victorioso, pero tampoco sentí compasión. Adrián finalmente estaba enfrentando las consecuencias de su comportamiento. Le respondí brevemente. Gracias por la actualización. Espero que ahora ambos podamos seguir adelante sin más interrupciones. Con eso, cerré la conversación y decidí que sería la última vez que permitiera que el pasado interfiriera con mi presente. Unos días después, Marta, mi Marta, y yo decidimos hacer una escapada improvisada. Condujimos hasta un pequeño pueblo en la montaña, un lugar tranquilo lleno de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad. Caminamos por senderos, comimos en tabernas locales, y pasamos las noches hablando bajo las estrellas. ¿Qué viene después para ti, Álvaro?, preguntó mientras estábamos sentados junto a un pequeño fuego en la terraza de una cabaña. No lo sé, respondí con honestidad. Pero por primera vez, estoy bien con no saberlo. Quiero tomarme mi tiempo, disfrutar las cosas simples. Eso suena perfecto, dijo, sonriendo mientras miraba las llamas. Por un momento, pensé en todo lo que había pasado, la traición, el dolor, las confrontaciones. Y me di cuenta de algo importante. Todo eso me había llevado a este momento, un momento de paz que nunca hubiera imaginado meses atrás. Al regresar a casa, todo parecía diferente. El pasado ya no tenía poder sobre mí, y el futuro no parecía tan incierto. Marta seguía siendo una constante en mi vida, pero no había presión ni expectativas. Estábamos construyendo algo real, paso a paso. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con Max dormido a mi lado, pensé en cómo había cambiado todo. No era la vida que había planeado, pero quizá era la vida que necesitaba. Sonreí, cerré los ojos, y dejé que el silencio, esta vez lleno de promesas, llenara la habitación.